Las comunidades cristianas alimentadas por el Padre, dinamizadas por el Espíritu Santo, han de ser fieles a sus deseos de salvación, lugares donde puedan llegar los sedientos, los cansados del camino, los agobiados, los tristes e imposibilitados, para encontrar en los hermanos el descanso, la paz, la alegría, el agua de la vida. En ella se ha de ofrecer el verdadero conocimiento de Jesucristo, que lleva a la comunión con Él, provocando el deseo de seguirle y tener los mismos sentimientos de amor y servicio a la comunidad. En la comunidad experimentamos cómo el Espíritu se derrama en nuestros corazones para liberarnos de los miedos y darnos la fuerza necesaria para liberar, desatar, perdonar, curar, levantar. No hemos de sentirnos abandonados, ni desesperanzados, ni desatendidos. En este domingo de Pascua, el Señor nos recuerda que Él nos eligió para ser sus discípulos y nunca nos dejará solos, siempre estará con nosotros. Esta presencia nos anima para ser testigos de su amor en todos los lugares, para anunciar con alegría y valentía que merece la pena ser cristiano, que ser sus seguidores nos hace personas esperanzadas y esperanzadoras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. El Señor nos llama a permanecer en Él. No nos impone ninguna carga pesada, sino al contrario, vivir como hermanos en el amor y saber descubrirle en todo aquello que va aconteciendo en nuestras vidas. Pidamos perdón al Señor por las veces que fuimos incapaces de descubrirle, de escucharle, de sentirle presente en lo que acontece en la vida de cada uno de nosotros o en la vida de nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, el Santísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro entre nosotros, conozca la tierra tus caminos, las naciones tu salvación. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, con rectitud riges los pueblos y gobiernas las naciones de la tierra. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que le teman los confines todos de la tierra. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios.
Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó mi espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad no necesita de sol ni de luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que, cuando suceda, creáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vida de fe conlleva tribulaciones, se nos decía el domingo pasado. La vida de fe conlleva pues la necesidad de ir acomodando o ir acompasando distintos modos de entender la vida, distintos ritmos en nuestro caminar. Ya en la primitiva Iglesia, como siempre, surgieron problemas, que es de lo que se nos habla en el fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí, Pablo y Bernabé anunciaban, como se nos dice pues, a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, la palabra de Dios. Y le presentan, bueno, pues sí, en este caso ellos habían anunciado la palabra, pero algunos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos, a los ya convertidos, diciéndoles algo que Pablo y Bernabé pues, no habían recaído, bueno, o al menos no habían manifestado abiertamente, el tema de la circuncisión o no circuncisión. Claro, eso provocó ya un altercado, provocó una pequeña discordia y algo de violencia que llevó a discutir a aquellos judíos que hablaban de la circuncisión con Pablo y con Bernabé.
Acordaron, pues, ante esa situación, que Pablo y Bernabé y alguno más de los hermanos fuesen a ver a los apóstoles, fuesen a Jerusalén y hablasen con ellos a ver cómo se podía solucionar. No se trataba solo de circuncidarse o no circuncidarse. Detrás de esa cuestión existía entender el concepto de cristianismo de una u otra forma, o bien como continuidad del judaísmo, que era el posicionamiento de aquellos que bajaron de Judea y que se pusieron a hablar o a enseñar a aquellos que ya Pablo y Bernabé les habían manifestado la palabra de Dios. La otra visión es totalmente distinta. Entender que el cristianismo es una nueva realidad que supone pues, la novedad, supone entender la vida y entender la relación con Dios de una manera totalmente distinta al judaísmo, tal como Jesucristo o Jesús de Nazaret había manifestado. Esa era su misión como hijo de Dios, anunciar quién era Dios, mostrarnos el rostro de Dios. Desde luego Jesucristo no enseñó ninguna fotografía para decir así es Dios, no. Hizo algo mucho más importante, manifestarnos cuál era el modo de actuar del Padre. Padre de ternura, lleno de bondad, de misericordia, de compasión, de amor. Un Padre que apuesta por sus hijos y está con ellos a lo largo de toda su existencia. Aunque hay a veces que tampoco les sintamos tan cerca de nosotros como lo solemos hacer en otras circunstancias. Aún en la dificultad, aún en la tribulación, no estamos solos. Dios está con nosotros. Bueno, eligen a quienes van a acompañar a Pablo y a Bernabé, Silas y Judas, y ellos van junto con Pablo y Bernabé a dialogar con los apóstoles. Y los apóstoles sienten la necesidad de comunicar pues, la solución que ellos entendían, mandándoles una carta por medio de aquellos emisarios que habían ido a presentar esa dificultad. ¿Y qué dice la carta? Porque es muy importante, es muy interesante, hasta tal punto que voy a volver a leerlo. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, de Siria y de Cilicia, provenientes de la gentilidad. Es decir, Pablo, el apóstol de los gentiles, junto con Bernabé, habían anunciado el Evangelio a todos aquellos que estaban en Siria, en Cilicia y en Antioquía. Bien. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad, importante, hemos elegido por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas. Es decir, Silas y Judas no eran cualquiera, eran apóstoles del Señor, testigos del Señor, que habían entregado su vida por el nombre de Jesucristo. ¿Qué os referirán de palabra lo que sigue? Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, el criterio fundamental que tenemos que seguir utilizando en nuestra Iglesia hoy. No imponeros más cargas que las indispensables. Y son tres cosas. Absteneros de comer carne sacrificada a los ídolos. Absteneros de comer sangre de animales estrangulados y absteneros de uniones ilegítimas. Habéis sido apartados de todo esto. Saludos. Desde luego, el modo de resolver esa situación fue clarísimo. No se puede imponer más carga que aquella que podemos soportar. Y Dios, cuando lleguemos al encuentro con Él, no nos va a exigir nada de lo que nos ha dado. No nos va a exigir más que eso, aquello que nos ha dado. Vivir en el amor. En segundo lugar, ser testigos de su palabra, generando unidad, generando fraternidad y perdonarnos como Él nos perdona. Interesante ese criterio porque posiblemente tenemos que seguir aplicándolo en las situaciones por las que vamos pasando.
a nivel personal y también a nivel comunitario o de iglesia. No nos impongamos más cargas que las indispensables. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. A partir de ahí podemos ir releyendo toda la palabra de Dios e iremos insertando en ese precepto los distintos valores, virtudes o actitudes que están contenidas en su palabra y que, claro, Él nos invita también a hacerlas realidad. Junto con esto, pues la segunda lectura, el libro del Apocalipsis, hombre, la visión de Juan sobre la plenitud, sobre el vivir en la nueva Jerusalén. Solo quería resaltar dos cuestiones que pueden fijarse. ¿Por qué insiste tanto Juan en determinados signos o símbolos? Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en todo el mundo, norte, sur, este y oeste. La otra cuestión, una muralla. Caramba, pues la muralla tenía 12 cimientos. Y este aquí que sobre cada uno de los cimientos aparecía el nombre del apóstol, los 12 apóstoles del Cordero, de Cristo. Y curioso, mira que lo recalca Juan, no vi ningún santuario. ¿Por qué no vio ningún santuario? Porque el santuario no era material. El Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario. El Padre, Dios, y también el Cordero, el Hijo. La ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es la que ilumina. ¿Qué nos está diciendo Juan? La gloria de Dios y la lámpara del Cordero. Sí, la presencia de Dios, la palabra que su Hijo nos ha transmitido, es lo que ilumina nuestra vida. Por tanto, dejémonos iluminar por esa palabra y por el Dios hecho hombre para poder participar de la gloria de nuestro Dios. También se nos dice en el Evangelio algo parecido, claro, no puede estar en otra onda, sino que es continuidad de lo que primera y segunda lectura nos manifiestan, aunque de un modo distinto, evidentemente. Dice algo importantísimo. Si no guardamos la palabra del Padre, no podemos amarle. El que me ama, guardará mi palabra. Primera cuestión. Y ojo, si guardamos la palabra de Cristo, el Evangelio, amamos al Padre, pero también Él nos amará a nosotros. Y el Padre y el Hijo estarán presentes en nosotros porque harán su morada en cada uno de nosotros que vivimos la palabra del Padre. La escuchamos, la hacemos nuestra y la hacemos vida en nuestro ser y en nuestro actuar. Claro, el que no ama al Padre, por ende tampoco ama al Hijo, pasa de la palabra de Dios. Complicado, ¿eh? Porque en este momento de nuestro mundo, ¿cuántos aman la palabra de Dios? Hay muchísima gente que prescinde de ella. Eso está pasado de moda. No tiene ningún sentido. Otros, siglo XXI y todavía con cuestiones del siglo I, ¿a dónde vamos? Modo de pensar de muchísimos de nuestros coetáneos. Pues importantísimo. Si queremos sentirnos dichosos, si queremos sentirnos felices, si queremos sentirnos bienaventurados, empecemos por aquí, escuchando la palabra de Dios, haciéndola nuestra y de esa manera sintiéndonos uno en Él, en el amor que nos invita a vivir y en el amor que derrama sobre cada uno de nosotros. Dice Jesús, os he hablado de esto ahora que estoy con vosotros, pero bueno, no soy yo el que os va a ayudar a entender todo el misterio, no, se lo decía a los 12 y nos lo dice a nosotros, sino el Espíritu Santo que os enviará al Padre en mi nombre, ese es el que nos enseña todo y el que nos hace recordar todo aquello, le decía a los 12, que he vivido con vosotros. Y a nosotros pasa igual. Es el Espíritu Santo el que nos hace recordar lo que nuestros mayores nos han enseñado y que posiblemente en nuestro devenir cotidiano, de nuestra vida normal,
pues eso, hemos pasado por distintas crisis, hemos pasado por distintas peripecias y lo que nos queda. Y a veces nos olvidamos de tantas cosas que, hete aquí, cuando la cosa aprieta, es cuando más nos acordamos de aquellos que han vivido con nosotros y que nos han transmitido la vida y nos han transmitido nuestro sistema de pensamiento y nos han transmitido nuestro modo de amar a Dios y de amar al prójimo. Es el Espíritu que nos ayuda a recordar todo aquello y a sentirles cerca de nosotros, porque en tantas ocasiones, aunque no estén a nuestro lado, les sentimos con nosotros. Él, nuestro Señor Jesucristo, nos transmite la paz, como siempre hace. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero recordemos que su paz no es la paz del mundo. Es una paz muchísimo más perfecta y una paz que no puede turbarnos. No puede apartarnos de su palabra y de él, sino al contrario. Es la paz que nos hace entender que está con nosotros. Me vuelvo a vuestro lado. Y la paz que nos hace entender que estando al lado del Padre, desde allí nos orienta, nos dirige y nos impulsa a vivir en la perfección y a vivir en la santidad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos invita a pedirle por nuestras necesidades y a sentir en nosotros que nos escucha, nos acoge y nos concede aquello que con ternura, con sencillez le manifestamos. Por la Iglesia, para que, guiada por el Espíritu Santo, siga anunciando el Evangelio con valentía y esperanza, como signo de unidad entre todos los pueblos. Roguemos al Señor. Por todos los bautizados, para que sepamos estar atentos al mensaje del Papa León XIV, nos dejemos orientar, animar y guiar por él, para que el Espíritu Santo descienda sobre él y le conceda la sabiduría, la sagacidad, la sencillez, la paciencia, la tenacidad, la ternura y cariño necesarios para conducir el nuevo pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Por los gobernantes y autoridades, para que promuevan la justicia, el respeto y la fraternidad, construyendo un futuro lleno de esperanza para todos. Roguemos al Señor. Por quienes se sienten desconsolados o perdidos, para que encuentren en Cristo la esperanza que da la paz que el mundo no puede concedernos. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que al recibir el Espíritu Santo experimentemos la paz y la esperanza que Él nos ofrece, transformando nuestras vidas. Roguemos al Señor. Para que crezcamos en los cuidados mutuos y conocimiento de los que necesitamos unos y otros, roguemos al Señor. Por tantas personas que no viven en paz por la guerra, la violencia, el egoísmo, la envidia, para que el Señor les conceda calma para cambiar esas actitudes negativas, roguemos al Señor. Señor, que tu paz permanezca en nosotros, nos anime e impulse a anunciar tu presencia y tu palabra, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito sea Dios, Señor. Orad, hermanos y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los familiares, amigos y conocidos de los aquí presentes y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos invita a seguirle, a vivir en su paz y a hacer realidad su palabra. Dirijámonos a Él con la oración que nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará para sanarme. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Regina Celi, lecare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexi sicut discit, alleluia. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis
ir en paz. Demos las gracias a Dios.